alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias, quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Así a ti, Señor, te damos las gracias. Y queremos, oh Padre, rogar que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Concédenos una mente enfocada en lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema de esta tarde se titula Dios es amor, pero su amor me incomoda. Había llegado el día de la celebración de la madre, el Día de la Madre. Y a los privados de libertad se les ofreció tarjetas, bonitas tarjetas, para que ellos pudieran escribirle una tarjeta a su madre en honor al Día de la Madre. El 90% de los privados de libertad recibieron una tarjeta, pidieron una tarjeta, aceptaron una tarjeta. Pasaron unas semanas y llegó el Día del Padre. Y a los privados de libertad se les ofreció la misma posibilidad, que tuviesen una tarjeta del Día del Padre para enviárselas a su papá. El 0% de los privados de libertad tomó una tarjeta para enviársela a su padre. El autor del libro En busca del amor perdido, el doctor Ricardo Bentancur, hizo esta confesión. Mi padre abandonó la casa cuando yo tenía 5 años. Bien podría decir que mi infancia fue de algún modo consumida por la búsqueda de un modelo paterno, de un adulto que operara con la fuerza de la ley. Recuerdo haber conversado aún de niño esto con mi madre. Un par de veces le sugerí a algún hombre que me parecía simpático. La quería convencer de que se casara, que trajera a alguien bueno a la casa, porque lo necesitábamos. Ella jamás volvió a casarse. Recuerdan que en el primer tema veíamos que en el tercer mandamiento de la ley de Dios, donde habla de no tener, adorar ídolos, menciona lo que se conoce como la herida generacional, intergeneracional, que pasa de padres a hijos. Y uno se preguntaba, ¿qué tiene que ver la adoración a los ídolos con la relación de los padres y sus hijos? Es que ningún mandamiento de la palabra de Dios aparece en el vacío. Es un conjunto de verdades que están vinculadas
con lazos que son imposibles de romperse. ¿Y qué fue lo que se ha encontrado a lo largo de los años en las investigaciones que se han hecho? ¿Qué impacto puede tener la figura paterna en la vida de una persona, en la vida adulta de una persona, en el desarrollo mental, emocional de una persona? Los siguientes datos podrían darnos alguna luz. El 85% de los privados de libertad provienen de un hogar sin padre. El 43% de los niños viven sin su papá. El 63% de jóvenes que se suicidan viven en un hogar sin padre. Y el 80% de los violadores son de un hogar sin padre. El autor del libro Salvaje de Corazón, John Eldredge, en las páginas 120 y 121, dice de manera agradable lo que los seres humanos buscamos, lo que los hombres buscamos. La búsqueda que de alguna u otra manera ha sido la búsqueda de la vida es la de encontrar un padre. No meramente al padre de su sangre, no hablo del padre perdido en su juventud. Me refiero a la imagen de una fortaleza divina, a una sabiduría externa, a sus propias necesidades, superior a su propia hambre, al cual la creencia y el poder de su propia vida podrían unirse. ¿Qué tiene que ver la relación que tuvimos con nuestro Padre en nuestra manera de relacionarnos con Dios? Hay una profecía de la que se habla muy poco. Es una profecía que tiene que ver con vínculos, con esta clase de vínculos. La escribió el profeta Malaquías y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es probable que yo le esté hablando en esta tarde a una persona que prefiere ver a su padre a la distancia y siente que hay una fractura en la relación con su padre. El versículo dice aquí que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Si pudiésemos extraer lecciones básicas de esta profecía, podemos mencionar algunas. La primera es que Dios quiere sanar la relación padre-hijo. La segunda lección es que la relación herida de padre-hijo trae sus consecuencias. Tenemos que admitir algo aquí, y es: la vida está construida de tal manera que a nadie se nos preguntó si queríamos escoger a nuestros padres para que fuesen nuestros padres.
Y tampoco se nos preguntó si queríamos participar de esa cadena de vínculos. Porque la manera en que tu padre fue tratado por su papá se parece mucho a la manera en que tú eres tratado por tu padre. Y tú no podrás ser feliz ni como hijo ni como padre en un futuro hasta que tú te sientes a conversar con tu papá y agrego tu mamá y les preguntes: papá, ¿podrías contarme cómo fue tu infancia? Y cuando tú mires a tu viejo, cuando mires a tu madrecita, que se le derrama una lágrima porque ella, cuando tenía 5 añitos, la levantaban en la madrugada para ir a trabajar en el campo con los pies descalzos. Cuando ella te diga con una lágrima en los ojos que ella siempre quiso tener una muñequita de trapo y nunca la tuvo, te van a dar deseos de correr a ir a buscar una muñequita para regalársela a tu madrecita. Porque entonces tú te encuentras con el niño herido de tu padre. Es entonces que tú te encuentras con la niña herida de tu madre. Los científicos de la clínica de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins estaban preocupados. Y ellos quisieron encontrar cuál era la causa principal de 5 calamidades. Porque ustedes saben, llega un momento en que la medicina se cansa, y aclaro con esto, fármacos tras fármacos, químicos tras químicos, la industria se engrandece, pero los males continúan. Y se hicieron la pregunta: ¿cuál es la raíz, la causa de 5 calamidades? Calamidad número 1, la presión arterial alta. Número 2, enfermedades mentales. Número 3, tumores malignos. Número 4, enfermedades coronarias. Y número 5, suicidio. Es decir, la ciencia topó. No sabemos qué hacer. ¿Cuál es la causa de estas 5 calamidades? Y ustedes y yo debemos saber que las investigaciones más serias no se hacen con 50 personas y no se hacen con salir a preguntarles a las personas en un cafetín qué opinan de tal tema. Las investigaciones más serias son longitudinales, o sea, abarcan un periodo considerable de tiempo. Y se hizo un rastreo. Se le dio seguimiento a 1,377 pacientes durante 30 años. Y sorprendentemente, la Escuela de Medicina de Johns Hopkins encontró, escuchen bien, que las causas de esas 5 calamidades, enfermedades mentales, enfermedades coronarias, presión arterial, suicidio, ninguna de esas calamidades tenía que ver tanto, escuchen el adverbio, tanto, ni con dieta, ni con ejercicio. Encontraron que la causa única de estas 5 calamidades estaba relacionada con el factor predictor de la falta de cercanía con los padres, especialmente con el papá. ¿Cuántos son padres aquí?
¿Cuántos son papitos? De paso, el tema de mañana, ¿cuántos de los presentes son padres de niñas? De niñas. Quiero ver las manos. ¿Ok? El tema de mañana se titula La niña con hambre de hombre. Cómo la relación de papá con la niña la puede salvaguardar cuando ella crezca en su relación con el sexo opuesto. Otra vez, vinculábamos anoche que en el versículo 5 de Éxodo capítulo 20, donde el Señor advierte sobre los peligros de la idolatría, en ese mismo versículo que habla de los peligros de la idolatría, se presenta como consecuencia de esto una herida generacional que se transmite de padres a hijos. Un autor llamado Jorge León escribió un libro que se titula La psicología pastoral de la iglesia. Y él encontró que la tensión padre-hijo es una posible fuente generadora de un ateísmo inmaduro y enfermizo. Porque, ojo con esto, en la pedagogía divina, los padres juegan un papel fundamental, ya que Él, Dios, los constituye en un modelo y en un punto de partida de la relación Padre-Dios que permite a los hijos encontrarse en una relación adulta con el Dios Padre. Dios así lo estableció. Y la historia lo confirma. Sucedió en Alemania. El padre de la familia era un judío celoso, ortodoxo, practicante fiel de la religión, y él llevaba a su familia constantemente a la sinagoga y no se privaban de ninguna de las actividades de la sinagoga. Un día, la familia decidió que se iban a mudar hacia el norte de Alemania, a otro pueblo. Cuando llegaron a ese pueblo, el papá salió a explorar el territorio y se dio cuenta que no había sinagoga en la ciudad, en el nuevo lugar. Regresó a su casa a hablar con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y les dijo, ya tengo la información. Ustedes saben que yo soy un hombre de negocios y aquí la movida está en volvernos luteranos. Porque las familias más populares de este pueblo son luteranas. Lo que ese padre no sabía es que su hijo ese día vio cómo su modelo se derrumbaba y se le caía al piso. Y así fue. A partir de ese momento, en forma inesperada, la familia abandonó sus creencias judías y de la noche a la mañana, como quien se cambia una muda de ropa, se convirtieron en luteranos todos. Este muchacho, este joven, crecería y se iría a estudiar a Inglaterra.
Y en Inglaterra, todos los días, él iba al Museo Británico, comía libros. Y nadie se imaginaba que mientras ese muchacho se informaba, él iba escribiendo su propio libro. Un libro que le iba a cambiar el rumbo de la historia de casi la mitad de los países del planeta Tierra. Este joven llegó a escribir sobre la religión como el opio de los pueblos. Y este joven llegó a escribir el libro El Manifiesto Comunista de Karl Marx. ¿Te has puesto a pensar de dónde surge el concepto que tú tienes de Dios? En la Biblia aparece un diálogo imaginario entre Dios y su hija. Y Dios levanta el velo y le descubre a su hija Sión lo que está pasando en su mentecita. Y dice así la palabra de Dios. Sión decía, el Señor me abandonó. Ojo con eso. Mi Dios se olvidó de mí. ¿Recuerdan ustedes que anoche decíamos, basados en Éxodo 25, que de nuestros antepasados habíamos heredado, número 1, traumas, por lo tanto, dolor, y lo más triste, emociones ocultas? Porque nuestros padres, quienes hicieron lo mejor para criarnos a nosotros, ellos también son y fueron víctimas de otras víctimas. Y ayer decíamos que no nos enseñaron a nosotros las vocales de la salud emocional positiva, a aceptar nuestras emociones, expresar nuestras emociones. ¿Recuerdas que alguna vez de niña te dijeron qué feo se mira el niño cuando está llorando? O los niños no lloran, los hombres no lloran. ¿Acaso sos niña para que llores? Entonces, no nos enseñaron a aceptar las emociones, a expresarlas. Tampoco nos enseñaron a identificarnos con la emoción del otro. Tampoco a gestionar nuestras emociones. Si está enojado, váyase al cuarto hasta que le pase el berrinche, regrese. Y no se le enseñó al niño está bien, comprendo que estás como la gran diabla. Vamos a conversar y cuéntanos qué es lo que te está pasando. Y que no haya pánico, que nadie levante la voz. Y que el niño aprenda que sus emociones son valiosas y que deben ser gestionadas de la manera más juiciosa posible. Y como no nos enseñaron las primeras 4 vocales, la U tampoco nos la enseñaron. Y es a unirnos a través de las emociones. No tuvimos eso. Y tarde o temprano, esos vínculos fracturados entre padre e hijo se proyectan en nuestra relación con Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque dice aquí, y ojo con esto, número 1, recibimos de nuestros padres el primer concepto de Dios.
Porque noten algo, Sión le dice a Dios, tú me has abandonado. Y entonces Dios inmediatamente le corre adelante y le dice, traes un trauma. Y tu trauma tiene que ver con tu madre. Y miren que le dice, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Y ahora él agrega, aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré jamás. O sea, Dios comprende que en el corazón de esta persona que le pasa la factura a Dios, factura que se la debe pasar a sus padres, y no estamos incitando a eso, pero inconscientemente la mente humana le quiere cobrar las facturas a Dios que le pertenecen a los padres. Y aquí hay otra lección para nosotros, y es que aplicamos a Dios el mismo concepto que formamos de nuestros padres. Y la tercera lección poderosa aquí es que el amor de Dios es más seguro que el amor de nuestros padres. Un día pregúntale a tu mamá, mamá, cuando tú eras niña, ¿cómo te disciplinaban en la casa? O pregúntale, papá, cuando tu hermana tuvo el primer novio, ¿cómo la trató el abuelo a ella? Hace muchos años hubo una renombrada educadora que puso el dedo sobre el renglón y ella dijo lo siguiente: los padres, las madres y los maestros necesitan apreciar más plenamente la responsabilidad y el honor que Dios les ha conferido al hacerlos con respecto al niño sus propios representantes. Ojo, cuando el papá llama a las niñas y se va al suelo a jugar casita de muñecas con las niñas, en ese momento los ángeles empiezan a aplaudir, porque ese papá está representando a Dios en el patio de juego con la niña. Cuando el papá agarra la cocinita de juguete y va con la niña y va a coger tierra para hacer tortillas de la tierra y se va a ensuciar con la niña, esa niña se va a formar el concepto de un Dios que es amante, de un Dios que es cercano, porque lo que estamos aprendiendo aquí, que el primer representante de Dios en la mente del niño es su padre. Y aquí dice algo más todavía. El carácter que manifiesten en su conducta de todos los días le servirá al niño para interpretar, para bien o para mal, estas palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Cuando papá tenía una junta en su trabajo, pero el hijo le dijo, papá, hoy va a jugar mi equipo fútbol. Son las 4 de la tarde, el papá renunció a una reunión y se aparece en el campo de juego. Y cuando el niño está en el campo de juego y mira a su papá, le hace así, yes, este es mi papá. Y en el cielo se hace un aplauso grandísimo, porque ese padre que asiste a la reunión de padres, a la entrevista del papá con el maestro, es un representante de Dios en la mente de ese niño.
Y él va a decir, cuando yo sea papá, yo quiero ser como mi viejo. Pero saben, hay más hijos huérfanos de padres vivos. Un autor llamado Paul Auster escribió el libro La invención de la soledad y él tiene una frase demoledora sobre su padre. Y la frase dice así: mi recuerdo más temprano, hablando de su padre, mi recuerdo más temprano es su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano, antes de que yo me despertara, y él volvía a casa mucho después de que me acostara. Yo era el niño de mamá y vivía en su órbita. ¿Te imaginas qué momento más emocionante cuando la niña de cuarto grado llega donde su papá después de venir del colegio y le saca un papelito y le dice: papi, mira lo que me dio un compañerito en el salón de clases? Y la niña ama tanto a su padre que le enseña el papelito donde un colochito de su salón de clases le declara su amor a ella. ¿Qué concepto se formará de Dios cuando el padre le diga, y aquí hago un paréntesis muy doloroso? Yo estaba impartiendo las clínicas en un lugar. En la salida de la reunión, dos jóvenes, dos señoritas, pidieron hablar conmigo. Se crearon las condiciones, me senté para escucharlas y ellas no sabían cómo empezar, estaban apenadas. En eso inclinaron el rostro y empezaron a llorar. Y dijeron: pastor, es que algo que usted ha dicho esta noche nos marcó a nosotras. Cuando nosotras éramos niñas, mi papá regresaba del trabajo todos los días gritando: ¿dónde están las prostitutas de la casa? Nunca fue nuestro deseo dedicarnos a la prostitución, pastor, pero estamos cansadas. Nosotros no queremos hacer esto nunca más. Pero lo que el padre nunca comprendió es que la manera en que los padres hablan a sus hijos se convierte en el mandato interior de su historia. Yo te pregunto a ti, es decir, ya el retrato que íbamos a tener de nuestros padres, de Dios a través de nuestros padres, ya lo tenemos. Ahora tú puedes entender por qué para ti es difícil imaginarte a Dios poniéndote serenatas. ¿Por qué para ti es imposible imaginarte a Dios sentándote en sus piernas y diciéndote poemas al oído? ¿Por qué para ti es más fácil imaginarte a Dios como un juez severo, rígido e inflexible? ¿Por qué se te hace difícil imaginarte que le vas a aplaudir a Dios? En cambio, se te hace más fácil imaginarte estar delante de Dios con los brazos rígidos. ¿En qué momento Dios? Y como le enseña a uno que Dios manda fuego del cielo.
Hagámonos la pregunta, ¿necesita correcciones nuestro retrato de Dios? El problema es que todos hemos tenido padres imperfectos, ¿de acuerdo? Es la realidad. Por tanto, nuestra percepción del Padre Celestial necesita que se le hagan algunas pequeñas modificaciones, pero resulta sumamente difícil cambiar estas primeras imágenes. En el momento en que pensamos que hemos desarrollado una nueva perspectiva, resbalamos hacia el pasado y respondemos a nuestro Padre Celestial en base a nuestras primeras imágenes distorsionadas. ¿Recuerdas que desde ayer hablábamos que los seres humanos, así como un automóvil necesita el líquido de la gasolina, el agua, el aceite, el líquido de frenos y el líquido hidráulico, los seres humanos para poder funcionar no solamente necesitamos comida, agua y oxígeno. En la realidad necesitamos, y las 5 empiezan con la letra A: aceptación, aprobación, afirmación, atención y afecto. Pero como tenemos que admitir, nuestros padres también vienen de un hogar donde a ellos tampoco les llenaron los líquidos en la medida completa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos no pueden dar lo que ellos no tuvieron. Ahora, ¿cómo esto nos afecta en nuestra comprensión de Dios? Por ejemplo, si el niño, en lugar de recibir aceptación, recibió rechazo, él llegará a pensar que Dios no lo acepta como es. Y si en lugar de aprobación recibió descalificación, él llegará a pensar que Dios se dedica a buscarle defectos. Y si en lugar de recibir afirmación, recibió menosprecio, él se imaginará que Dios lo hace sentir menos. Ustedes notan por qué a veces hay sinceros creyentes que se sienten mejor identificados con los versículos donde el salmista dice: es que soy gusano. Porque en su infancia ellos tuvieron un padre que en lugar de aceptación, rechazo. En lugar de aprobación, descalificación. En lugar de afirmación, menosprecio. Y si no recibió la atención debida de sus padres, cuando llega adulto, se va a sentir más cómodo en una religión donde le presenten a un Dios que es indiferente a las necesidades humanas, indiferentes al dolor. ¿Usted no ha oído testimonios? A veces el inconsciente sorprende y la gente hace confesiones sin darse cuenta. Ocurre un terremoto en Japón, murieron 250,000 y usted oye el miércoles el testimonio: queremos darle gracias a Dios, hermanos, se están cumpliendo las profecías, acaba de haber un terremoto. Y usted no oye a nadie que diga: vamos a arrodillarnos, hay millones de niños que van a quedar huérfanos. ¿Cuántos quieren organizarse para adoptar huérfanos? Porque no nos imaginamos a un Dios que sea sensible con el dolor, porque si tuve un padre que y este es otro caso de una persona que vino a las clínicas, de niño, su mamá lo mandaba a recoger agua en el cántaro hasta el pozo. Y un día, cuando el niño venía caminando hacia su casa, un perro lo persiguió, lo mordió y se rompió el cántaro. Adiós agua. Cuando llegó a la casa, llegó mordido. Y la mamá, en lugar de mostrar sensibilidad frente al dolor del hijo, lo golpeó duramente. Ese hombre de más de 40 años vino a hablar conmigo con lágrimas en los ojos. Él no puede imaginarse a un Dios que sea sensible ante el dolor de los demás.
Porque el Dios que aprendió no es así. Es que Dios tiene que ser firmes, hermanos. Y usted oye, amén, amén. Y cuando va saliendo el predicador, así nos gusta que nos prediquen, pastor. Invite predicadores de esta manera. Y hay historias que parecen inventadas, pero no lo son. El otro día en una iglesia cerca de allá, lejos de aquí, un predicador que se llenó con todo aquello de lo que él arrastraba, empezó a dirigirse a las hermanas porque era una reunión con motivo del día del ministerio femenino. Y él empezó a decir, es que ustedes, hermanas, son unas estúpidas. Y habían sinceras creyentes, amén, amén. ¿Por qué? Por el retrato que traemos de Dios desde nuestra infancia. Pero tenemos que aceptar, nos dibujaron ese retrato sin pedirnos permiso. No nos preguntaron si queríamos concebir a Dios así. No. Si tú no mirabas a tu padre y en los momentos más importantes de tu vida tu padre no estaba, ¿dónde crees que está Dios? Está lejísimos. No se sabe dónde está Dios. Es más fácil no creer en un Dios así que creer en Él. Por eso, los estudios han enseñado que la próxima generación de ateos son hijos de cristianos. Porque muchas veces la primera en alejar a los padres de los hijos son las religiones. Era un viernes de noche. Los jóvenes estaban practicando su primer drama en la historia de esa iglesia. Yo llegué para acompañar a los muchachos y darles algunas palabras de ánimo y ver cómo iban las cosas. En eso observé a dos muchachos que estaban sentados a un lado, hermano y hermana. Él, un muchacho de más de 22 años, ella tendría unos 16 añitos, y al acercarme con ellos yo percibí que algo no estaba bien. Ustedes saben qué se siente en el ambiente cuando una persona está cabizbaja, está triste, y a como pude les pregunté, y entre sollozos dijeron, pastor, es que mi papá nos dijo, vino aquí a la iglesia y nos dijo que era prohibido participar en dramas porque eso era abominación, eso era de Babilonia, eso era pecado. Los muchachos no iban a participar en un drama ni siquiera de la independencia, era un drama bíblico. En eso la jovencita que había llorado suficiente, escuchó a otra joven amiga y le dijo, hey, ¿quieres que vayamos allá? Y yo te voy a dar un poco de agua. Y se la llevó caminando. Mientras caminaba, la jovencita le dijo a su amiga, cuando yo cumpla 18 años, yo me le voy a ir a este viejo. ¿Y usted conoce al papá? Cuando ellos empezaron a llegar a la congregación, muchas familias, hermano, cuéntenos, ¿cómo es que usted educa a sus hijos? Porque cuando ellos entraban por en la iglesia, eran un club de conquistadores. Y todos los padres jóvenes, pero ¿cómo usted lo logra? Y aunque la temperatura llegaba a 10 bajo cero, este padre era tan estricto que no le permitía a sus hijas usar un pantalón para protegerse del frío.
Pero ella dijo, cuando yo cumpla 18 años, yo me le voy a ir. Y lo dijo con ese peso peyorativo a este viejo. Pasaron los años. Un día me vibra el celular y veo la llamada. El hermano de ella. Pastor, ¿usted sabe dónde está mi hermana? Y me acordé, ella ya tiene 18 años. La joven se había ido y no había dejado ni siquiera una nota. Se desapareció. Pasaron 9 meses. ¿Y saben qué significa 9 meses, verdad? La joven presentó algunos malestares en su vientre. Cambió la talla de su ropa y reapareció en la casa. Y me volvió a llamar su hermano y dijo, pastor, finalmente mi hermana apareció. Excelente. ¿Y dónde estaba? Se había ido con mi primo y ahora voy a ser tío, pastor. Otra vez, si el niño no recibe afecto y en su lugar desamor, ¿qué ocurre? Es fácil imaginarse que Dios esté enojado con él. Ahora yo quiero que nos preguntemos todos, ¿poseemos un retrato claro de nuestro Dios? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo así, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y ustedes saben la conversación. Le dice él, le dijo al maestro, papadito, nosotros también tenemos preguntas acerca de Dios. Haznos la campaña, papadito. Muéstranos al Padre así un tantito, mira, y no haremos más preguntas. Y la respuesta que Jesús le dio a Felipe fue, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. Pensemos en las implicaciones que un niño puede tener en su relación con Dios acerca del trato que él recibió cuando era un niño de su padre. Si su padre le da golpes, él va a pensar que Dios es violento. Si su padre lo humilla, va a pensar que Dios es intimidante. Si va a pensar que Dios le exige que su padre le exige demasiado. El otro día escuchaba a alguien decir en una charla que su padre le grabó el mandato mental. Tú tienes que ser el mejor en todo. Y su padre nunca le dio permiso de ser humano. De manera que cuando él en la escuela primaria, miraba a su amiga Raquelita sobresalir en las calificaciones del bimestre, y cuando ellos iban bajando de las gradas, él empujaba a Raquelita, porque en su envidia no podía imaginarse que hubiese otra persona mejor que él.
Cuando el padre es exigente con el niño, termina imaginándose que Dios no perdona los errores. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero hay algo que necesitamos comprender. Cuando la iglesia cristiana empezó, habían un grupo de hermanos que dijeron: tan fácil está hacerse cristiano, aceptar que Cristo murió en tu lugar y ya eres salvo. No, no puede ser así de fácil. Entonces ese grupo de hermanos decidieron que no se vale si nosotros fuimos circuncidados. Estos que están recién llegados, también hay que recetarles cuchilla. Y no importa si son grandes, hermanitos, bienvenido a la iglesia, pero pase al cuarto, lo van a circuncidar. Y vean, el problema fue bien grave. Eso suscitó el primer concilio de la iglesia. Desen un paseíto por Hechos capítulo 15. Y el gran problema es que estos hermanos, llamados los judaizantes, establecieron rituales como requisitos para la salvación, reglamentos humanos, tradiciones humanas, como requisitos para la salvación. Entonces el apóstol escribió la epístola a los hebreos. Y la epístola a los hebreos, vean cómo empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero entonces agrega, versículo 2, en estos postreros días, con que les gusta hablar de los días del tiempo del fin, venga, pase adelante, tome un chocolate, un champurradito, vamos a platicar. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La mayor revelación de Dios, escuchen bien, no se limita al tamaño de un libro que nosotros respetamos como un libro sagrado. Pero la mayor revelación de Dios no cupo y no cabe en estos dos lomos negros que yo tengo sostenidos. La mayor revelación de Dios fue cuando Dios decidió descender del cielo y venir y nacer como uno de nosotros, porque en el cielo decidieron que iban a darle a probar al ser humano los abrazos de Dios en la tierra. Porque en el cielo decidieron que cuando Dios encarnado viniese a la tierra y Él sanaba a un leproso, después el leproso lo abrazaba y Dios en aquella manta se revolcaba con el leproso y se abrazaban y hacían fiesta y saltaban, porque hacía falta la máxima revelación de Dios sobre la tierra en toda la historia. Por eso ustedes ven que cuando nosotros leemos el libro a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, Jesús aparece como el resplandor de la gloria de Dios. Capítulo 1, versículos 5 y 6, Jesús aparece como el Hijo primogénito. Capítulo 2, versículo 10, aparece como el autor de la salvación. Capítulo 3, versículo 1, como el apóstol de nuestra profesión. Capítulo 4, versículo 14, como el gran sumo sacerdote. Capítulo 5, versículo 9, como el autor de la eterna salvación. Capítulo 6, versículo 20, como nuestro precursor. Capítulo 7, versículo 22 de la epístola a los Hebreos, como el fiador del mejor pacto. Capítulo 8, versículo 6,
como el mediador del mejor pacto. Capítulo 9, versículo 12, como el ganador de eterna salvación. Capítulo 10, versículo 10, y aquí viene. Qué precioso. Y hacemos una parada aquí, bajo la sombra de este pasaje. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. De jovencito tuve un amigo que era mi mentor. Yo tendría unos 16 y él también tendría unos 16 años. Y él me enseñó, en su buena intención cristiana, que yo podía consagrarme a Dios. Y de alguna manera esa idea todavía se enseña. Pero cuando me doy cuenta que la mayor revelación de Dios para el hombre no es la conducta del hombre, sino la vida de Jesús, leo aquí que tú y yo somos santificados, no en nuestra conducta, no en nuestras resoluciones. Pastor, disculpe, es que este año ya me he llevado la lectura del año bíblico 3 veces y media. Dice Dios, cállate. Porque mientras leías la Biblia, te estabas echando aire, engreído, ¿sí? Y después querías llegar a sacar pecho el sábado por la tarde, a la reunión. Dice, no, nosotros somos santificados. Y ahora leo, vean qué precioso, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ayúdenme, ¿qué le ocurre a esta bolsa? ¿Se quema? Mateo capítulo 3 y el versículo 7. Acercamos el oído a la Biblia y en medio de las aguas del Jordán, aguas muy chucas, muy sucias, se levanta una voz que empieza a gritar: generación de víboras, arrepiéntanse. Las multitudes eran atraídas como con la fuerza de un imán. Y en medio de la multitud se había colado el Nazareno, el hijo de José y María. El mismo que en hebreo me está diciendo que Él es la máxima revelación de Dios sobre la tierra en toda la historia humana. La mayor revelación de Dios no estuvo en el monte Sinaí, ojo con eso. La mayor revelación de Dios estuvo en el monte Gólgota, en el Calvario, cuando Cristo fue crucificado. Y Juan el Bautista insiste en llamar generación de víboras. El cielo se detiene, había un concierto, se hace una pausa y los ángeles están expectantes porque su general del ejército, perfecto, santo, sin mancha, aparece haciendo fila para ser bautizado. Está bien, el hombre que hace trampas cuando vende verduras, él está arrepentido y él quiere ser bautizado. La mujer que participa en brujerías y en sesiones espiritistas está haciendo fila, pero los ángeles no están listos para comprender
que el perfecto, el único perfecto, Jesús, el Hijo de Dios, está haciendo fila para ser bautizado. Pero hay algo que tampoco Juan el Bautista comprende. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10 dice que Jesús escogió venir a la tierra, tomar la maldición que había sobre la generación de víboras y él convertirse en maldito para salvar a la generación de víboras. Juan el Bautista no lo comprende. Llegó el momento en que Jesús se acercaba a donde estaba su primo. El primo trata de ser discreto. Jesús, papaito, estás enredadito, tipo. Mejor hacete a un ladito aquí, ponte a orar ahí mientras yo bautizo. Aquí viene este que roba ovejas, pero tú ni la basura robas. Mejor quédate aquí a un lado, apóyame con el bautismo, la cosecha está bonita. Y Jesús le dice, no, es que necesitamos cumplir los requisitos. Si yo no me bautizo, yo soy el único que he vivido una vida perfecta, la generación de víboras no se va a salvar. Deja que se cumplan los requisitos, toda justicia. Juan accede a regañadientes. Ni modo. Y cuando él toma a Jesús y lo sumerge y luego lo levanta, se abre el cielo. Las luces de neón desde los altares celestiales se enfocan hacia el río Jordán. Los ángeles sacan sus arpas y empiezan a entonar las alabanzas inéditas. Y la voz de Dios interrumpe y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Solo ha habido un hijo en toda la historia humana capaz de hacer que su Padre Celestial diga, me siento complacido con la vida de este hijo. Aparte de él, usted trae la vida de Abraham, de David, de Isaac, de Jacob. Traiga su personaje favorito, Elías. Pastor, agregue a Ruth, ¿sí? Linda gente. Ponga la vida de Ruth. Ay, Estercita, pastor. Coloque a Ester aquí. Y dice la Biblia, Pablo, que si usted suma la vida de cada uno, valen menos que nada para la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús. Por eso, cuando leemos en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, dice la Biblia que, porque si habéis sido bautizados en Cristo, vean, Hebreos 10 lo que está diciendo, que el que hace perfectos a los santificados es Jesús, a través del único sacrificio que puede ser acepto delante de Dios. El sacrificio puro y perfecto de Jesús. Por eso, cuando somos bautizados, dice Romanos capítulo 6, que al ser sumergidos, nosotros estamos aceptando tres hechos. Aceptamos la vida, la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo Jesús. Si tú fuiste bautizado y tú no comprendías esto, y tú, no, yo me voy a unir a la religión. Papadito, lo que tú tuviste fue un baño, una ducha. Y voy a decirte algo. Tú fuiste una persona que lo hiciste sinceramente. Y no quiere decir que fue una mala decisión. Acuérdate que el sabio Salomón lo dijo, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquella decisión que tomaste fue magnífica. Ahora vamos a mejorar la puntería.
Oh, está bien, me bauticé, pero no era por aquella onda que andaba en la cabeza. Yo ahora entiendo que el bautismo era, que significa que yo estoy aceptando la vida, la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué pasa cuando una persona, pastor, te está soplando, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿De quién está revestido? Dice Gálatas 3:27. De Cristo. Cuando tú te ves frente al espejo, ahora te ves revestido ¿de quién? De Jesús. Y cuando tú estudias la Biblia, ¿de quién te ves revestido? ¿Recuerdan que decíamos esta mañana que hay dos métodos para estudiar la Biblia? Un método es centrado en el lector, el otro método es centrado en el autor, Jesús. Porque mientras más me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero mientras más miro a Jesús, veo imposible perderme. Yo quiero preguntarte a ti. En primer lugar, ¿crees tú en Jesucristo, el único que ha vivido una vida perfecta sobre la tierra? No hay otro. Segunda pregunta. ¿Estás tú convencido que en la lista de pecadores tú ocupas el primer lugar? Si en tu lista de pecadores tú no ocupas el primer lugar, tú estabas dormidito cuando leíste esa parte en la Biblia. En ese momento y te desconectaste del mensaje central de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15 dice: porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales y la tercera pregunta es, y esta pregunta la vamos a repetir: ¿hay alguien que ya comprendió lo que el bautismo significa? Es decir, Jesús, yo acepto la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y hay alguien entre nosotros. ¿Qué quiere decir, pastor? Ore por mí. Yo ya entendí lo que significa el bautismo a la luz de la Biblia. Ore por mí, porque yo deseo volver a bautizar. Escuchen bien. Yo deseo volver a bautizar. No sabemos cuándo, ni sabemos los detalles, porque aquí nosotros no estamos para presionarte, estamos para darte acompañamiento en tu relación con Dios. Pastor, ore por mí. Yo siento la necesidad de volver a ser bautizado. ¿Alguien aquí quiere pedir oración por eso? Amén. Hay una mano. Amén. Hay otra mano. Muy bien. Hay varias manos. Y voy a terminar con la tercera pregunta. Entre nosotros puede haber una persona que no ha aceptado bautizarse por primera vez. Si ya tú respondiste a este llamado esta mañana o ayer en la noche, no necesitas levantar la mano otra vez. Ya hemos orado por ti. Pero si hay alguien que todavía no ha aceptado este llamado y quiere decir, pastor, ore por mí porque yo quiero ser bautizado por primera vez, ¿quieres levantar tu mano?
Yo quiero orar. Por las personas que expresaron su deseo de llegar a volver a bautizarse. Acuérdense, nosotros no estamos aquí para arrinconarlas o presionarlas. Lo tuyo es con Dios, no es con una religión. Pero tú le puedes decir a Dios: Señor, guía el camino, los pasos que yo debo dar, porque yo quiero volverme a bautizar. Esas personas que levantaron sus manos, quieren acercarse. Yo voy a orar por ustedes, por favor. Por favor. El resto de la congregación quisieran ponerse de pie, vamos a orar juntos. Amante Padre, tú conoces nuestras historias. Tú conoces, Señor, cuántos pasos hemos dado a tientas, cuántas veces hemos caminado tocando las paredes porque no sabemos si es seguro andar por el centro. Pero, Señor, hemos comprendido que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios nos ama y que Él envió a su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta que nosotros necesitamos con tal de entrar al reino de los cielos. Señor, queremos confiarte a cada hija tuya que está aquí al frente. Y puede ser que en la congregación haya alguien más que no pasó. Los encomendamos en tus manos. Y nosotros, Señor, pedimos tu sabiduría para saber darles a ellas el acompañamiento que necesitan en esta nueva etapa de sus vidas. Y a ti te decimos en esta hora: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.